Hola, ¿qué tal? Soy Fran Izuzquiza, el autor de este cuaderno de podcasting. Esto es una pequeña cuña antes de empezar para darte la bienvenida si es la primera vez que lo escuchas y para darte las gracias si eres habitual. Y precisamente si eres habitual y te gusta este cuaderno de podcasting, permíteme que te recuerde que está disponible en formato libro, tanto en papel como libro electrónico. El título es El Gran Cuaderno de Podcasting, así bien pretencioso, y está editado por Kailas. En el Gran Cuaderno de Podcasting encontrarás todo lo que he ido aprendiendo y contando sobre este mundillo del podcast, pero en formato, tocable, que a la gente le gusta tomar notas, tachar, borronear, esto sí me interesa, lo subrayo, esto me pongo aquí una marquita, un post-it, lo que quieras. El Gran Cuaderno de Podcasting son casi 300 páginas de información que tienes disponible en tu librería habitual, en tu gran superficie más cercana, en Amazon, tanto en papel como libro electrónico, y por supuesto en todostuslibros.com y en la página de Kailas Editorial. Dicho todo esto, gracias por dedicarme tu tiempo y disfruta de esta página de Cuaderno de Podcasting. Cuaderno de Podcasting. Página 37. ¿Cómo hacer un podcast en solitario? Cuando nos planteamos la idea de arrancar nuestro podcast, una de las primeras preguntas que nos hacemos es ¿qué formato vamos a utilizar para llevarlo a cabo? ¿Vamos a hacer entrevistas a expertos en nuestro tema? ¿Una tertulia con amigos que compartan nuestra afición? ¿Voy a salir a la calle a grabar testimonios para luego hacer un reportaje? ¿O como ese señor con gafas que habla mucho sobre eso del podcast, ¿voy a hacer mi podcast yo solo frente al micrófono? El gusto a esto de hacer podcast él solo y no deja de crear, es imparable. Empecemos hablando de una pregunta con varias respuestas diferentes. Bien, estamos solos frente al micrófono, pero ¿vamos a ser la única voz que suene en nuestro podcast? En el caso de Juan Jesús, se decantó por el sí. Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de España para Selectividad. Tema 14.4. Soy profesor de Historia de Instituto y tengo una misión. Juan Jesús, que es profesor de Historia en secundaria y bachillerato, veía que faltaban recursos educativos sobre su especialidad en formato audio, más allá de programas de historia muy conocidos en radio, como Ser Historia de Nacho Ares o La Rosa de los Vientos con el mítico Juan Antonio Cebrián. Y es que a su juicio, el sonido, la palabra, es la forma más eficiente de comunicación y enseñanza, sobre todo frente a la ola del vídeo y la imagen que se ha vivido en los últimos años con el desarrollo de Internet. Y me parece hoy día fundamental que retomemos y reforcemos el uso de la palabra, y es una cosa que siempre he tenido clarísima, y por eso este formato, para mí es mi hábitat natural como profesor, el ofrecerle a mis alumnos narraciones orales de esas explicaciones, a ser posible entretenidas, a ser posible amenas, y ayudarles en sus estudios, pero siempre usando la palabra porque ya digo, siempre he creído que fomenta la imaginación y el podcasting va como un guante para esta función, ¿no? Y mientras Juan Jesús se decidió por este formato, Miguel Gutiérrez escogió otra forma de estar solo frente al micrófono. La libreta de Bangal es un resumen semanal de las supuestas noticias, exclusivas, opiniones y todo tipo de declaraciones que hacen los periodistas deportivos de los medios de comunicación españoles. Al final el clásico se jugó con normalidad, salvando el hecho de que Barça y Madrid se concentraron en el mismo hotel.
como ya adelantó Roberto Gómez. ¿Te van a condecorar los Mossos? Espero, pues me lo merezco. En la planta 9 de este hotel se aloja toda la plantilla del Real Madrid. Está reservada la planta 10. La planta 10 entera reservada para la expedición del Real Madrid. Planta 9. En este podcast, Miguel ejerce de conductor, de guía, entre los cortes de audio a los que va dando paso para armar el relato de cada semana. Un formato que ya venía haciendo en diferentes soportes, como su web, como sus redes sociales y durante 5 años en el programa Radio Estadio de Onda Cero. Cuando su colaboración radiofónica terminó, los oyentes de La Libreta animaron a Miguel a pasarse a formato podcast, lo que le produjo rechazo en un principio, dada la cantidad de trabajo que supone el desarrollo de cada capítulo. Y ese fue el primer gran reto que afrontó. Ahora, haciendo el mismo producto que antes, estaba solo con toda la responsabilidad. Lo que es el formato, yo lo había ido pensando especialmente durante la última temporada de Radio Estadio, porque bueno, yo tuve que empezar a manejar editores de sonido, porque en los primeros años pues tenía que molestar a redactores de la radio para que me sacaran cortes, les enviaba enlaces, ellos pues evidentemente tenía que disponer de su tiempo y yo no estaba cómodo con eso, a veces tampoco sacaban los cortes exactamente como yo los quería, entonces lo más práctico para todos, lo mejor para todos era que yo aprendiera a manejarlo, ¿no? En ese proceso, digamos, autodidacta con el editor, con el Audacity, fui probando cosas y pensé que se podía hacer un formato así, ¿no? Con un montaje más dinámico, con frases insertadas en mitad de la narración. Por cierto, un detalle. Hemos hablado de Audacity, que ha mencionado Miguel anteriormente, en la página 6 de este cuaderno de podcasting. Un editor gratuito disponible para Windows, Mac y Linux. Gratuito, pero no por ello falto de posibilidades. Os sorprendería saber cuántos podcasters de primer nivel lo utilizan para editar sus producciones. Y hablando de recursos económicos, una de las grandes ventajas de hacer un podcast en solitario es que no necesitas grandes equipos tecnológicos ni una inversión costosa. Ya he comentado más de una vez que muchas páginas de este cuaderno las grabo con un Samsung Q2U, un micrófono USB que vale en torno a 80 euros. Los casos de Juan Jesús y Miguel son bastante parecidos. En la actualidad tengo 4 podcasts activos. Una de historia con el móvil, historia de España para selectividad, historia del arte para selectividad y el paseo de los libros. Me gusta que Juan Jesús especifique lo de en la actualidad, porque en el momento en que escuchéis estas palabras podrían ser ya 5, 6, 8, 12. Para los oyentes de La Libreta, esto es un a día de hoy, en toda regla. Los 3 primeros los grabo con un micrófono Blue Yeti y el programa de grabación es el GarageBand. Tengo que decir que bueno, el Blue Yeti es bastante bueno, aunque es verdad que lo adquirí quizá un poco por capricho y es que me veo bastante guapo con el micrófono, pero funciona, es muy bueno, ¿no? Que es el mismo que utiliza Miguel Gutiérrez para La Libreta. Y usándolo, se dio cuenta de que no toda la importancia en la calidad de la grabación de la voz recae sobre el propio micrófono. Al principio grababa en un despacho en el que trabajo, es un sitio muy pequeño, muy cerrado, entonces claro, yo no me daba cuenta de que el sonido pues rebotaba en las paredes y parecía que estaba grabando desde una gruta, ¿no? Me recomendaron, ya que tengo que grabar en casa, utilizar la habitación más amplia, en este caso el salón, evitar que el sonido rebotara especialmente en cristales y bueno, pues conseguí mejorarlo un poco. De hecho, no sé si esto lo he contado aquí, yo grabo mis podcasts en casa, en un escritorio que tengo montado bajo una cama alta, estilo litera. El colchón que hay encima de mi cabeza ayuda a evitar casi todos los rebotes del sonido que tiene la habitación por sí misma. Si eso ocurre, ya puedes tener el mejor micrófono del mundo que no vas a poder evitar que suene a cueva, como decía Miguel. De hecho, los micrófonos de condensador, más sensibles, acentúan ese efecto. Hemos dejado a Juan Jesús con la palabra en la boca sobre cómo graba su cuarto podcast, por cierto. El otro podcast, el del paseo de los libros, lo grabo en la calle, lo grabo con un Xiaomi 9 mientras paseo, pues le voy hablando al micrófono de los auriculares del móvil y ahí pues con eso lo voy grabando, ¿no? Y quiero volver a mis orígenes y quiero volver a grabar todo con el móvil de teléfono. Para ello me voy a pillar un micrófono dinámico porque he probado a conectar el Blue Yeti al móvil y pasa que si me voy al salón de la casa hay mucho eco. Mira tú qué casualidad. Quiero probar con un micrófono dinámico a ver si se escucha mejor. Y es que estoy obsesionado con el proceso de creación para que sea lo más óptimo y rápido posible. Y quiero ahorrarme
encender el ordenador de mesa. O sea, no quiero ni tener que encender el ordenador de mesa y hacerlo todo con el móvil para que sea lo más rápido y eficiente posible. Y esta es la clave en mayúsculas, la clave cuando hacemos un podcast en solitario, la eficiencia. Ahorrar tiempo de la mejor forma que encontremos sin perder la calidad de nuestro producto. Vamos a tener muchas cosas que hacer en el camino del podcasting, así que intentemos que nos lleven el menor tiempo posible, porque seguramente a ninguno nos sobra. El tiempo vuela. Y como digo, el proceso de crear un podcast consume mucho tiempo. Ya he repetido aquí muchas veces la frase de esto no consiste en ponerse delante de un micrófono y ponerse a hablar sin más. Se puede hacer, claro, se puede hacer, pero si queremos que nuestro producto realmente merezca la pena, que los posibles oyentes quieran dedicarnos su propio tiempo, hay que currárselo. El caso de Miguel Gutiérrez es paradigmático en este sentido. Tiene que repasarse muchas horas de tertulias de radio y televisión para encontrar la historia de la que quiere hablar cada semana y sacar los mejores cortes que le sirvan para hilar su relato. Yo suelo decir que tardo 12 horas aproximadamente en hacer cada capítulo, pero hay semanas que son más. Yo hay semanas que calculo que puedo estar 15, 16 horas. Y la mayoría de ellas son antes de grabar la primera palabra. Pues digo, si cogemos esas 12 horas, pues yo diría que 10 de ellas, o por lo menos 9, son antes de grabar. En su caso, curiosamente, lo que menos tiempo le consume es grabar su locución, apenas 3 o 4 minutos. Ya os comenté antes que su papel como presentador en la libreta es el de ir hilando los cortes que recopila cada semana. La fase que queda por detrás es el montaje del episodio y, bueno, algo que lleva también tiempo, que es distribución en redes sociales, hacer una imagen atractiva con el Photoshop o por lo menos que no quede muy mal, para animar a la gente a escuchar el episodio. Juan Jesús, por su parte, es el caso contrario. Él habla frente al micrófono de forma continua, relatando el contenido de cada uno de los temas de su podcast. Eso no significa que, como decía antes, simplemente se siente y hable, por mucho que sea profesor de historia. Preparar cada capítulo de Historia de España para Selectividad le lleva entre 3 y 4 horas. Y ese es el camino corto, porque los contenidos ya vienen definidos por el currículum educativo. En el caso de Historia con el móvil, con elección de tema libre por su parte, el tiempo de preparación se va hasta las 7 u 8 horas por capítulo. ¿Y por qué tanto tiempo? Lo difícil no es encontrar la información, lo difícil es saber resumir y condensar esa información de manera que parezca sencilla, de manera que parezca clara, saber meter toda esa información en solo 20 minutos y para que el oyente le resulte, bueno, pues ameno de escuchar. Para mí eso es lo difícil, ¿no? Saber condensar esa información. Eso es lo mismo que me ocurre a mí con este cuaderno de podcasting. Tengo que elegir el tema del que quiero hablar cada semana, cómo enfocarlo, buscar a los podcasters que sirvan de ejemplo para contarlo, enviarles las preguntas que creo que son claves para cada episodio, esperar a recibir sus respuestas, editarlas, elaborar un guión donde todo tenga sentido, grabarlo, editarlo, hacer una pequeña creatividad en imagen y publicarlo y distribuirlo en las diversas plataformas y redes sociales. ¿Cuánto tiempo me lleva todo esto? La verdad es que no lo he medido nunca, pero seguramente hablamos de unas 4 o 5 horas para 10 o 15 minutos por episodio. Llegados a este punto, suena estresante, ¿no? Bueno, os diré que si realmente os gusta lo que hacéis, no os importará dedicar todo este tiempo a grabar un podcast. Repito, si realmente os gusta lo que hacéis. Eso ya, claro, queda a vuestro juicio. Como último consejo, les he preguntado a Miguel y a Juan Jesús qué le dirían a una persona que quiere empezar su podcast, pero se siente insegura frente al micrófono porque nunca se ha visto en esa situación. Quizás sea tu caso. Si es así, allá van 2 buenas reflexiones. Bueno, yo le diría que yo tuve también esa inseguridad, no tanto por el momento de hablar como por... Bueno, pues tenía ciertos reparos de si mi podcast iba a sonar demasiado casero o si mi locución no iba a estar acorde con lo que quería contar. Consejo, pues le diría que ya que el podcast nos permite ser nosotros los dueños de todo, los jefes de todo,
que elija un formato en el que se sienta cómodo, en el que se sienta protegido desde el primer día. Yo hace poco, además, hace ya unos meses, leí un artículo en el que decían que el directo estaba sobrevalorado en radio. Y bueno, me sentí bastante reconfortado porque siempre he pensado algo así, ¿no? Respetando mucho a la gente que hace directo, precisamente porque me parece dificilísimo y yo seguramente no lo haría bien. Pues envidio, puedo decir que envidio esa cualidad, pero que no todos tenemos por qué tener esa cualidad y podemos apoyarnos en nuestras fortalezas. En este caso, pues mi podcast, yo trato de intervenir lo menos posible. Soy una persona a la que no le gusta mucho hablar, que no se siente muy cómodo en esas situaciones, entonces tengo una intervención mínima y siempre con un guión que preparo mucho. En el caso de personas a las que les pueda dar miedo, pues yo lo que les recomiendo no es ya tener un guión, porque a lo mejor no tienes por qué tener un guión y no tienes por qué leer, pero sí que les recomiendo trabajar mucho previamente y sobre todo ver cuáles son esas fortalezas y apoyarte en ellas. Y bueno, eso que los gurús llaman ahora la zona de confort, pues empezar en ella y seguramente se va a ir ensanchando poco a poco sin que nos demos cuenta, y con el tiempo va a ser más fácil también salir de ella, porque también hay que salir de vez en cuando. Todo empieza efectivamente por empezar a caminar, por lanzarse, ya lo hemos dicho varias veces aquí, y Miguel hacía referencia a algo importante, que no estamos en directo. Tienes que pensar que el audio se puede editar, o sea, no pasa nada si te equivocas, lo puedes editar tantas veces como sea necesario. Ahora, tampoco te obsesiones con ese tema porque al final pierdes la naturalidad. Y aquí añado yo que no seas demasiado duro contigo mismo al principio. Todos tenemos que aprender, ¿no? Juan Jesús nos cuenta que él eliminaba incluso las respiraciones largas, las dudas, y esas muletillas que todos usamos cuando estamos improvisando y no sabemos qué decir durante un milisegundo. Esto es muy común, sobre todo entre la gente que empieza. Mirad, mientras no sean excesivas, no pasa nada por decirlas, no hace falta borrarlas. De hecho, eliminarlas todas, querer parecer que hablamos de una forma demasiado perfecta, impecable, infalible, nos convierte en robots. Nos resta credibilidad frente al oyente. Daos ese margen de error, no pasa absolutamente nada. Hay una cosa muy importante si te sientes inseguro. Lo primero es, pregúntate, y te pregunto si tú sientes pasión por ese tema del que vas a hablar. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Si tú sientes pasión por ese tema por el que vas a hablar, tranquilo. Seguro que te va a salir bien, porque la pasión se transmite. La pasión se transmite, los sentimientos se transmiten, las emociones se transmiten. Si tú sientes pasión por aquello de lo que estás hablando, eso lo vas a transmitir. Así que tranquilo, que seguro que va a salir bien. Te vas a equivocar, por supuesto, seguro que meterás la pata, seguro que introducirás coletillas y cosas que luego no te va a gustar oírte. No pasa nada, pero si tú sientes pasión, que es lo que la gente quiere, pues seguro que va a salir bien. ¿Vale? Eso es muy importante. Al final, en Internet de lo que se trata es de llegar a esa gente que está alineada con nuestro mensaje, que está alineada con nuestros valores, y cuando alguien encuentra a un apasionado hablando de eso que te gusta a ti, ¡guau!, no lo abandonas nunca. Es como que te casas con esa persona y la eres fiel. Así que tranquilo, si tú sientes ganas y sientes pasión por lo que hablas, bueno, seguro que sale bien. De este cuaderno de podcasting, que ya sabes como siempre cómo termina, recordándote que estoy más que abierto a ideas, sugerencias, comentarios, preguntas, críticas, contrataciones, fajos de billetes, lo que sea, mediante mis vías habituales de contacto. En Twitter me encontrarás como @izuzquiza, en Instagram también, @izuzquiza, y mi correo electrónico siempre está disponible en hola@franciscoizuzquiza.com. Querido cuaderno de podcasting, hasta la próxima página. ¿Y en el próximo episodio? En la próxima página del cuaderno de podcasting vamos a duplicar el número de intervinientes.
no tanto por la gente que participe conmigo, eso ya lo veremos, sino por la que va a participar en tu podcast. De los programas en solitario vamos a pasar a los podcasts de entrevistas, uno de los formatos más habituales en podcasting a nivel mundial y especialmente para la gente que se inicia en este mundillo. ¿Cómo planteamos estas charlas? ¿Cómo buscamos invitados? ¿Cómo nos quitamos los nervios de grabar una conversación junto a otra persona? De todo ello y de mucho más hablaremos en la próxima página del Cuaderno de Podcasting.